En Tocópero los trapiches fueron muy importantes como actividad económica. Estos eran lugares donde se procesaba la caña de azúcar para obtener desde el jugo de caña hasta subproductos como la melaza, la melcocha, el papelón y la panela. En un principio constaba de una máquina con masas y engranajes que molía la caña de azúcar y eran movidos por mulas o bueyes, y que después fueron sustituidos por motores que tenían ruedas con un piñón que giraba y exprimía la caña para sacar su jugo. El primer trapiche fue de mis abuelos, que es aquel que está allá. Yo no lo vi trabajar. O sea que eso pasa de 80 años, vamos a decir. Aquí había muchos cañaderales. Mucha caña, aquí no era montaña porque lo que se veía era pura caña. Ponían los dueños de caña por turno. Una temporada unos, otra temporada otro, porque trabajaban día y noche. No, los trapiches eran duros, ¿no? Se cortaba la caña, la llevaban al trapiche en burro. Y entonces ahí la iban metiendo, se iba organizando en una parte y entonces otro la iba metiendo a las masas. La masa que componían el trapiche, que eran 3 masas. Entonces estas masas cuando eran de toro eran verticales, ¿no? Y entonces ahí le iban metiendo, la metían uno por aquí y otro la agarraba por ahí y la metía para acá otra vez. Y así hasta que la dejaban casi seco el bagazo, le sacaban todo el jugo. Bueno, de ahí iba, el jugo iba cayendo en un depósito, ¿no? Entonces de ahí del depósito, pues que se llenaba lo llevaban a unas pailas, nosotros decimos paila, ¿no? O decimos recipiente, ¿no? Se puede decir de hierro. Y entonces eso le metían mucha candela con el mismo bagazo que se sacaba, que quedaba de la caña, se le metía bagazo y madera, bastante leña, que decíamos nosotros, leña. Y esto tenía cogía una temperatura bastante alta. Y entonces el guarapo, que decíamos nosotros, se iba cogiendo un temple, iba pasando de una parte a otra. Y así iban hasta 4 o 5 recipientes, ¿no? Hasta que salía lo que llaman el melcoche. Entonces ya cuando el melcoche se batía en una canoa que llamamos nosotros, y entonces se le daba con una, ¿cómo decimos eso que usan las canoas? Canalete, sí. Y entonces entonces después quedaba un punto, se salía y se echaba en los paneleros que llamaban, donde se hacía la panela o el papelón, porque se sacaba papelón y se sacaba panela. Había el moledor, el bagacero que recibía el bagazo verde, pues recién. Había el parrillero, que era el que le metía la candela a la parrilla para cocinar. Había el cocinador, que le decían el pailero. Había el batidor, que era el que batía cuando ya estaba el melcoche hecho, lo echaban en una canoa de madera larga y ese lo batían, ese le decían el batidor. El otro era el que envolvía las panelas, eso lo envolvían en la hoja de caña, que le decían tamo de caña, le hacían su forro y ahí metían las panelas, las acomodaban. En Tocópero llegaron a existir entre 9 y 11 trapiches que generaban empleos y eran fuentes de ingresos para la población. Entre los más emblemáticos estaban el trapiche de Goyo Caldera, el de Vitelbo López en la montaña y el de Manuel Felipe Apís. Aquí habían 6 hombres trabajando y allá
En el corte de caña habían 3, 5, porque el que la cargaba, el que la metía en unas ruedas de metal, y entonces el que la cargaba en burro, 3 burros, 4 burros. Sí, trabajaban 6 personas y 6 acá. Eso hacen como 50 años que se dejó de trabajar por acá. Y fueron terminando las siembras, empezó la petrolera, empezó la gente a salirse y fue bajando la... Sí. Entonces, después ahí se decía ya con motor. Aquí que llamaban La Vaca, como le dije el otro día, la hacienda La Vaca. Había el trapiche, que era el trapiche mayor que había, el más grande, que un trapiche gigante bastante. Eso tenía años y años y años y este no paraba de moler. Bueno, después desaparecieron porque vino mucho verano. Y las tierras a lo mejor se cansaron también. Aquí caía el jugo de la caña, pues, y después se pasaba para acá, acá. Después aquí lo compartían para los 4. Y entonces meterle candela y duraba 2 horas para cocinar, 2 horas o 3 horas. Entonces allá era donde se lavaban los envases para la panela. Era el aljibe donde se recogió el agua para trabajar en el trapiche y los oficios de la casa. Y parte de la comunidad buscaba agua aquí. Se llenaba con el agua que caía al techo del trapiche, caía aquí. Pero aquí las guardaban, cuando ya venían envueltas en su hoja, pues se envolvían en hoja de caña y hoja de cambur. Y aquí se llenaba esto, a veces estaba llena toda la pieza de pan. Y de ahí le buscaban 20 y la llevaban para Comarevo y para Pídito. Esta era la correa del motor y la que hacía mover al trapiche. Los trapiches, su cultura, las formas y relaciones de trabajo, los desayunos con guarapo de leche con panela, forman parte de los recuerdos de Tocópero. Las viejas costumbres han ido desapareciendo, pero sin embargo constituían un lazo íntimo entre el hombre y la naturaleza, el hombre y su entorno. Todavía subyacen, no solo en las ruinas, en las máquinas detenidas, sino en la mirada, las palabras y la memoria de sus habitantes.